Bueno, ingenieros, buenas noches, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bienvenido Damián, David, Edgar, Julián. Espero que estén bien. Los que no estuvieron ayer, que están en la clase de hoy o vean el video, que los voy a publicar el jueves, incluidos los de la semana pasada. Por favor, enviarme los laboratorios. Yo generalmente no pongo mucho rollo con esto, pero si los dejan para el final, recuerden que me tienen que enviar todos los que hayamos pedido acá y les toca pues correr haciéndolos. Entonces, para que no tengamos esos rollos, vayan enviándomelos, por favor. Hoy vamos a Ajá. continuar. Sí, qué pena, Listo. profe. De pronto el videito me lo comparte eh, al correo o cómo podríamos de pronto mirarlo. Yo les envío al WhatsApp, les envío un link de un canal de YouTube en el que vamos a publicar los videos. ¿Listo? Perfecto, profe. Listo, sí, Como señor. les, Gracias. como les digo, les envío el jueves, les envío los de esta semana y los de la semana pasada, que creo que fueron dos nada más. Se los envío el jueves. Bueno. Vamos a continuar hoy a partir de la sección 2.4. Estamos en 2, OSPF de área única, y ya hemos visto el router ID, hemos visto las redes punto a punto en OSPF, hemos visto las redes de acceso múltiple o de broadcast en OSPF, y ahora vamos a ver modificación de OSPF de área única. ¿Modificación de qué? Modificación de algunos parámetros que se pueden modificar y otros que es necesario modificar. ¿Listo? Entonces, vamos a partir mirando cómo calcula OSPF versión 2 la métrica. eh, bueno, cómo calcula OSPF de versión 2 su métrica, ya que hace referencia con los costos. Resulta que OSPF calcula su métrica basado en algo que se llama el costo de la ruta. Y el costo de la ruta surge de una operación matemática que es el ancho de banda de referencia de la interfaz, que es un valor de referencia para cada interfaz, que de hecho se puede modificar, pero yo no recomiendo modificarlo. Generalmente es mejor modificar el, el ancho de banda de referencia y no el de la interfaz. Entonces, el reference bandwidth o el ancho de banda de referencia dividido entre el ancho de banda de la interfaz. Ese ancho de banda es el que les estoy diciendo que es teórico, el ancho de banda de la interfaz. Es teórico, ¿por qué? Porque pues podemos tener una interfaz 10 gigabit, pero no necesariamente ese es el ancho de banda de la conexión. Ahora, el ancho de banda de referencia predeterminado es un valor dado en bits de 10 a la 8, es decir, 100 millones de bits o 100 megabits. ¿Esto qué ocurre? Esto era bueno cuando teníamos interfaces más lentas, por allá cuando apareció el OSPF. Pero hoy en día, con las interfaces que tenemos, vamos a tener un ancho de banda de referencia en bits de 100 megabits y vamos a tener un ancho de banda predeterminado en las interfaces. Por ejemplo, en las interfaces de 10 gigabits, vamos a tener efectivamente ese ancho de banda, 10 gigabits, 10 millones de 10 mil millones de bits por segundo. En la gigabit vamos a tener 1 millón de bits por segundo. eh, Perdón, 1.000 millones de bits por segundo. En las Fast Ethernet vamos a tener 100 millones de bits por segundo y en las Ethernet vamos a tener 100 millones y 10 millones de bits por segundo. O lo que es igual a 10 gigabits, 1 gigabit, 100 megabits y 10 megabits. Ahora, ¿qué pasa? El ancho de banda de referencia sigue siendo el mismo, como lo vemos en la tabla. ¿Sí? Como lo vemos en la tabla, el ancho de banda sigue siendo el mismo. Al hacer la división entre el ancho de banda de referencia y el ancho de banda predeterminado de la interfaz, vamos a tener que para las interfaces 10 gigabit eso va a dar 0.01 como resultado. Para la gigabit va a dar 0.1. Para la Fast Ethernet va a dar 1 y para la Ethernet va a dar 10, la división de estos dos valores. ¿Qué ocurre? El ancho de banda o el costo de la ruta no admite números decimales, son números enteros. Por eso
ese valor que tenemos de 0.01 y 0.1 se aproximan a 1. ¿Con qué consecuencia? Con la consecuencia de que el costo de una interfaz 10 gigabit y Fast Ethernet va a ser exactamente el mismo, van a tener un costo de 1, cuando en realidad Fast Ethernet debería tener un costo mayor que el de Gigabit, y el de Gigabit Ethernet y Gigabit Ethernet un costo mayor a la de 10 Gigabit Ethernet. ¿Por qué? Porque el costo es inversamente proporcional al ancho de banda. Entre mayor ancho de banda, menor costo. Entre menor ancho de banda, mayor costo. Pero aquí, como lo vemos, permanece igual. Ahora, ¿qué solución tenemos en OSPF? En OSPF tenemos la solución de modificar el ancho de banda de referencia, ¿sí? ¿Cómo lo modificamos? Lo modificamos con AutoCost Reference Bandwidth y el valor en megabits por segundo. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con interfaces de 10 gigabit Ethernet, podemos establecer un AutoCost Reference Bandwidth de 10.000 megabits. Esto ya va a hacer que todos los cálculos estén igual. De hecho, no importa que no estemos trabajando con interfaces 10 gigabit, no importa si solo estamos trabajando con interfaces gigabit Ethernet. Aunque la documentación aquí dice que para gigabit Ethernet utilicemos el valor de AutoCost Reference Bandwidth de 1000 megabits y para las 10 gigabit de 10.000 megabits, en realidad podemos utilizar este mismo valor para todos los casos por ahora. ¿Listo? Y cuando usamos ese valor para todos los casos, vamos a tener que ahora el costo de 10 gigabit va a ser 1, el costo de gigabit va a ser 10, el costo de Fast Ethernet va a ser 100 y el costo de una Ethernet va a ser 1000. ¿1000 qué? 1000, simplemente eso es un valor. 1, 10, 100 es un valor que se da ahí como valor de costo. No es, ese valor no está dado ni en megabits, ni en gigabits, ni en nada. Los valores que están dados en megabits son este valor que vamos a colocar aquí y el ancho de banda de la interfaz. Entonces, para eso utilizamos el AutoCost Reference Bandwidth y como receta apréndanse el 10.000. Y listo. Ahora, ¿cómo eh, podemos observar este tema? Podemos emitir un comando show IP OSPF interface y el ID de la interfaz. Esta es una interfaz Gigabit Ethernet. Y podemos verificar el costo que tiene asociado a la interfaz, que es un costo en este momento de 1. ¿Por qué? Porque es una interfaz Gigabit y el ancho de banda de referencia está por defecto. Y cuando el ancho de banda de referencia está por defecto, estas interfaces Gigabit tienen un costo de 1. Ahora, podemos modificarlo. ¿Cómo? Ingresando a la configuración global, al modo de configuración del router y especificando el valor AutoCost Reference Bandwidth 10.000. Si nosotros nuevamente consultamos los datos de OSPF de la interfaz, aquí estamos usando do, ¿por qué? Porque le estamos diciendo que ejecute un comando show que debe ejecutarse desde el modo privilegiado y estamos desde un modo de subconfiguración. Entonces le decimos do show IP OSPF interface y el ID de la interfaz y vamos a ver que nuestro costo ahora ha sido modificado por 10, que es el costo que nos interesa de acuerdo a la nueva tabla o a la tabla con el AutoCost Reference establecido en 10.000. Ahora, este costo, ¿por qué es importante? Porque este costo es el que va a permitir el cálculo de la métrica de OSPF. Ahora, un punto importantísimo, no se nos puede olvidar, y esto puede ser pregunta de examen. Si ustedes le cambian el AutoCost Reference Bandwidth a un router, deben cambiárselo absolutamente a todos los routers del dominio de enrutamiento, a todos, porque si no, ustedes van a tener información de enrutamiento incoherente, es decir, van a tener métricas incoherentes entre los diferentes routers. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No dije no, señor. Sí, perfecto. Costos acumulados de OSPF. ¿Cómo calcula OSPF los costos para una ruta? OSPF calcula los costos hacia una ruta sumando todos los costos en el trayecto.
Por ejemplo, si nosotros aquí vemos los costos, dice costo 10, costo 10, costo 10. ¿Por qué? Porque pues, ya modificamos el reference bandwidth y tenemos interfaces que son gigabit Ethernet. Entonces el costo, según la tabla, nos va a dar 10. Entonces tenemos costo 10. Estas interfaces loopback tienen un costo de 1. ¿Qué ocurre? Que desde la perspectiva de R1, para llegar a cualquiera de las LAN de los otros routers, vamos a tener un costo de 11. Lo podemos verificar aquí. Show per route, este pipe e include simplemente es porque queremos ver una ruta específica, pero le podríamos decir show per route solamente, ya sabemos eso, y nos mostraría toda la tabla de enrutamiento. Ahora, aquí le pedimos que nos muestre la ruta 10.10.2.0, o sea, las entradas de la tabla de enrutamiento para esta ruta, y estoy en R1. La red 10.10.2.0 es la red que tenemos aquí. Esta red me debe mostrar una métrica de ¿cuánto? De 1, la interfaz a donde está conectada la red. 10, la interfaz a donde, la siguiente interfaz que hay que cruzar para llegar a esa red. Entonces, me debe mostrar un costo de 11. Si nosotros miramos aquí, nos dice que la red se aprendió por OSPF, el origen de la ruta es OSPF, la red que estamos pidiendo es la 10.10.20/24, tiene una distancia administrativa de 110, que es la distancia administrativa de OSPF, y tiene efectivamente una métrica de 11. Ahora, si le pedimos el detalle de la ruta con show per route y la ruta específica que queremos ver, nos muestra la entrada de ruta, nos muestra que fue conocida a través del protocolo de enrutamiento OSPF en el proceso 10, que la distancia administrativa es 110, que la métrica es 11. Y aquí vuelve y nos dice, road metric is 11, or 11, si lo leyéramos todo en inglés. Entonces, ¿está claro cuántas interfaces hay en la ruta desde la red hasta acá? Tiene que atravesar este loopback y esta gigabit de Ethernet. Son 10 y una 11. Ahora, nosotros podemos establecer manualmente el costo de OSPF. El costo de OSPF lo podemos establecer para las interfaces, es decir, en lugar de que haya un cálculo del bandwidth, del reference bandwidth entre el ancho de banda de la interfaz, nosotros podemos decirle a una interfaz específica que va a tener un costo específico. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Ingresamos a la interfaz, aquí estamos en R1, ingresamos a la interfaz y en la interfaz escribimos el comando IPOSPF cost y el costo que le queremos dar. Aquí en R1 también estamos diciendo interface low, le estamos dando a esta interfaz a la interfaz loopback y le estamos estableciendo un costo de 10. ¿Qué ocurre aquí? Aquí si nosotros miramos, ¿qué va a pasar? Desde R1 hemos colocado a esta interfaz, ¿sí? A esta interfaz, a nuestra interfaz loopback, le hemos colocado un costo de 10. Aquí, como vemos en la animación, a esta interfaz también le hemos colocado un costo de 10. Y a esta interfaz le hemos colocado un costo de 30. Entonces, ¿qué ocurre? Desde la perspectiva de R1, llegar por esta red, por la gigabit Ethernet 001, hasta la red 10.10.3.0, le va a costar 10 de la interfaz de la red, más 30 de la interfaz en el medio, le va a costar 40. Entonces, desde la perspectiva de R1, llegar a esta red va a tener un costo de 40. Sin embargo, llegar por otra ruta, por ejemplo, llegar por la interfaz Gigabit Ethernet 00 tiene un costo de 10. Atraviesa la Gigabit Ethernet 01 del otro router, tiene un costo de 10. Y el costo de la loopback, que son 10 más, va a tener un costo de 30. El costo acumulado, la loopback de la red, la interfaz Gigabit Ethernet 01 y la interfaz Gigabit Ethernet 00 son 10,
10 y 10 son 30. Entonces, si voy a alcanzar la red 10.10.3 por mi interfaz desde R1, por mi interfaz Gigabit Ethernet 001, tendría un costo de 40. Si la voy a alcanzar por la interfaz Gigabit Ethernet 000, a pesar de que tengo un router en el medio, el costo es de 30. Entonces, ¿qué debemos esperar? Debemos esperar que en la tabla de enrutamiento tengamos ¿cuál ruta? ¿La ruta por la Gigabit Ethernet 001 o la ruta por la Gigabit Ethernet 00? ¿Cuál de las dos rutas tendremos en la tabla de enrutamiento? ¿Ninguno se anima? Chicos, chicos, ¿sí me oyen? Sería la de mayor costo, ¿eh? ¿La de mayor costo? Vamos a ver. Si hacemos un show per road, vamos a ver que tenemos una ruta a la 10.116, 10.1, tenemos desde R1, 10.116, 10.10.30, 10.11.4, 10.10, a ver, 10.116. Ah, perdón, la interfaz de salida. Tenemos una ruta a la 10.10.30 con un costo de 30. Vía que 10.116 por la interfaz Gigabit Ethernet 000. Es decir, la ruta preferida es esta. ¿Por qué? Porque es la ruta de menor costo. Ruta de menor costo. Siempre el algoritmo de OSPF va a encontrar la mejor de todas las rutas después de que arma la tabla de topología, va a encontrar la mejor de todas las rutas y es la que va a meter en la tabla de enrutamiento. Siempre vamos a tener la ruta de menor costo. Entonces, en realidad R1 sabe llegar a la 10.10.30 por dos rutas, a través de la 10.11.13 y a través de la 10.11.6 por sus interfaces Gigabit Ethernet 001 y Gigabit Ethernet 00. ¿Pero cuál prefiere? Prefiere la Gigabit Ethernet 00 a través de la 10.116. ¿Por qué? Porque me tiene un costo menor que a través de la Gigabit Ethernet 001 y el IP de siguiente salto 10.11.13. Entonces, por eso la tenemos aquí instalada. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Listo. Bueno, aquí nos muestra la documentación que hacen ¿cómo se llama? Simulan un error, apagan la interfaz Gigabit Ethernet 00 en el router 1 y se ve cómo tenemos eh, los logs de la interfaz y tenemos los logs de OSPF, donde se ve que hace un proceso de ACLs y de adyacencia y de todo eso. Y ahora ya tenemos la ruta 10.10.30/24 con la métrica de 40 a través de la interfaz Gigabit Ethernet 001. Es decir, si apagamos una interfaz, el proceso hace los cálculos y nos instala la nueva ruta, la nueva mejor ruta. ¿Listo? Hagamos por favor este syntax checker 246, 5 minutos para hacerlo. 10:38, 10:43, 10:44, vuelvo a encender el micrófono. ¿Listo? Voy un minuto por agua, señores, ya regreso. Listo.
Listo, me imagino que les fue bien. Bueno, intervalos de los paquetes Hello. A ver, los intervalos de los paquetes Hello tienen un tema. Si se reducen los intervalos de los paquetes Hello, vamos a poder detectar que un router ha fallado y poder reorganizar las rutas de una manera más rápida. Pero si lo disminuimos mucho, vamos a tener mucho tráfico relacionado con los paquetes Hello y vamos a tener mucho procesamiento en enviar y recibir esos paquetes Hello. Entonces hay que tener un balance con este tema. Pero vamos a ver qué nos dice la documentación al respecto de esto. Dice, como se muestra en la figura, los paquetes Hello o SPF versión 2 se transmiten a la versión multicast 224.005 de todos los routers o SPF cada 10 segundos, que es el valor predeterminado del temporizador de redes multiacceso y redes punto a punto. Es decir, no importa si es multiacceso, es decir, es una red broadcast o es una red point to point, el intervalo va a ser 10 segundos. Pregunta, esos paquetes Hello van a la dirección 224.005, que es la dirección de todos los routers. Los LSA que se envían al router designado y al router designado de backup, ¿van a cuál dirección IP? ¿Quién recuerda? ¿Cuál dirección multicast? Eso es pregunta de examen, se los dejo para que lo busquen en la documentación. Ahora, nota, los paquetes de saludos se envían en las interfaces LAN simuladas porque esas interfaces se configuran, eh, bueno, aquí dice, los paquetes de saludos se envían en las interfaces LAN simuladas porque esas interfaces se configuran como pasivas mediante el comando Passive Interface de configuración del router. Aquí esto debe ser un error de traducción. Los paquetes de saludo no se envían a las interfaces LAN simuladas, es decir, no vamos a tener hello en este loopback, en este loopback, en este loopback, porque generalmente las interfaces LAN las vamos a configurar como interfaces pasivas, con el comando Passive Interface, que ya lo vimos por allí. Pero déjenme salir de la duda. Vamos a ver si es que... Efectivamente, hello packets are not sent. Es decir, aquí, los paquetes hello no son enviados en las redes LAN en las interfaces LAN simuladas porque estas interfaces eh, fueron establecidas a pasivas utilizando el comando de configuración de router Passive Interface. Tengan cuidado con la traducción sobre todo este módulo, la traducción es malísima. Ahora, el intervalo dead es el periodo en que el router espera para recibir un paquete hello antes de declarar al vecino como inactivo. Si el intervalo dead caduca antes de que los routers reciban un paquete hello, OSPF elimina a ese vecino de su base de datos, la Link State Database, y el router satura la LSDB con información acerca del vecino inactivo por todas las interfaces OSPF habilitadas. Cisco usa un valor predeterminado de 4 veces el intervalo hello. Esto es 40 segundos en redes de acceso múltiple y punto a punto. En redes de acceso múltiple non-broadcast, Non-Broadcast Multi-Access Network, bueno, estas son redes como Frame Relay, por ejemplo. Ya esto no es una red de Ethernet, sino es una red Frame Relay, que es una red de acceso múltiple, pero no tiene broadcast. El intervalo hello predeterminado es de 30 segundos y el intervalo indefinido predeterminado es de 120 segundos. Las redes NMBMA, Non-Broadcast Multi-Access, están fuera del alcance de este módulo. Entonces, para lo que nos interesa a nosotros, el intervalo de hello son 10 y el intervalo de dead, es decir, el tiempo en el que un router espera. Oigan, debo recibir hello por ejemplo, router R1 debe recibir hello de router R2 cada 10 segundos, pero resulta que pasaron 10 segundos y no lo ha recibido. Pasaron 20, no lo ha recibido.
Pasaron 30, no lo ha recibido. Pasaron 40, no lo recibe. ¿Qué ocurre? Que esos son 40 segundos desde el último hello que se recibió, ¿no? Se cuentan desde ahí. Entonces, en ese momento, el router R1 dice, oiga, R2 se murió. R2 falló, no está ahí, el enlace algo, algo tiene y no está funcionando bien. E inmediatamente lo que hace es que envía las LSA, las LSA, que son las Link State Advertisement o los anuncios de estado de enlace, indicando, oiga, vea, estas redes que yo tenía por aquí con R2 ya no están disponibles porque R2 está inactivo, está desaparecido, no envía paquetes hello. Lo que hay que recordar es, hello se envía cada 10 segundos por defecto y 4 veces de ese tiempo es el intervalo de dead, es decir, para declarar al router como inactivo. ¿Cómo podemos verificar los valores de hello? Los valores de hello los podemos verificar por cada interfase en el mismo comando que hemos venido usando, show IP o SPF interface y el ID de la interfaz. Y por acá podemos ver los timer intervalos o los intervalos de temporizadores. Y vemos que el hello está en su valor por defecto, 10 segundos, y el dead en 40 segundos. Listo. También podemos ver en Show IP o SPF Neighbors, podemos ver el dead time, el tiempo que hay para que se declare a un router como inactivo. Para declarar al router o al vecino 3333 como inactivo hacen falta 35 segundos. Para declarar al 222 como inactivo hacen falta 31 segundos. ¿Cómo podemos modificar esos intervalos? Ahora, aquí nos dice, quizás desee cambiar los temporizadores o SPF para que los routers detecten fallas en las redes en menor tiempo. Esto incrementa el tráfico, pero a veces la necesidad de convergencia rápida es más importante que el tráfico adicional que se genera. Sin embargo, nos dice que los intervalos predeterminados de hello y dead se basan en las mejores prácticas y solo deben modificarse en situaciones poco frecuentes, es decir, donde usted tiene aplicaciones intensivas de consumo de red intensivo, donde usted necesita detectar un cambio en la red de manera muy rápida. Solo en esos casos usted debe modificar los intervalos de hello y dead interval. Recuerde que dead interval debe ser 4 veces el valor hello. ¿Cómo se modifican? Pues ingresa a la interfaz y se escribe IP o SPF hello interval y el número de segundos. IP o SPF dead interval y el número de segundos. Un ejemplo de esto, IP o SPF hello interval a 5 y IP o SPF dead interval a 20. 5 por 4, 20, las 4 veces. Y listo. Y pues aquí nos muestra el resultado de hacer la consulta de la Show IP o SPF Interface. Si le decimos que nos muestre solamente la línea de los timers, pues aquí vamos a tener el valor configurado, el hello en 5 y el dead en 20. Syntax checker 5, 2, perdón, 2, 4, 10. Por favor, hagamos este syntax checker. Y tenemos, como siempre, 5 minutos. 18:55, 18:58. Enciendo nuevamente el micrófono. 2, 4, 10.
Listo, chicos. Viene un packet tracer, pero a ver, estos son unos comandos sencillos de IP USPF, sencillitos para configurar hello interval, para configurar el dead interval, el auto cost reference bandwidth. Dicen, no tiene mucho sentido hacer este packet tracer acá en clase, pero sí les recomiendo que lo hagan. Les recomiendo que lo hagan, pero no me lo tienen que enviar. Ese packet tracer no me lo tienen que enviar. Listo. Propagación de... Vale. Propagación de una ruta predeterminada. A ver, todos vimos en enrutamiento estático que nosotros hacíamos un hiperroute 0.0.0.0 con máscara de subred 0.0.0.0 y colocábamos una IP de siguiente salto o una interfaz de salida o las dos cosas si queríamos la ruta completamente especificada. Pero bueno, teníamos una ruta estática predeterminada o una ruta predeterminada para todas las demás redes que no tuviéramos en nuestro dominio de enrutamiento. Generalmente eso lo vamos a tener para conectarnos a Internet, donde nosotros no vamos a meter en nuestra tabla de enrutamiento todas las redes de Internet. A ver, pero al interior de nuestro dominio de enrutamiento, resulta que nosotros no vamos a tener una conexión a Internet en todos nuestros routers, pero sí podemos querer que nuestros routers vayan a Internet, o sea, todas nuestras redes vayan a Internet. Que queremos que algunos usuarios no puedan hacerlo, que algunos segmentos no puedan hacerlo, pues eso lo miramos después, más adelante con políticas, con ACLs. Pero para compartir el Internet, es decir, para poder permitir el acceso a Internet, nosotros podemos propagar esa ruta estática predeterminada. Es decir, en este caso R2 tiene una ruta estática predeterminada que lo conecta a Internet. Nosotros podemos configurar OSPF para que R2 le informe a R1 y a R3 que tiene esa ruta. Y R1 y R3 la utilicen como ruta estática, como ruta predeterminada, ya no es estática, pero que la usen como ruta predeterminada también. ¿Cómo hacemos ese proceso? Pues bueno, aquí nos muestran en R2 la configuración completa. Nos están diciendo, oiga, como se está simulando, esto es una interfaz loopback. Entonces, si estamos ingresando a la interfaz loopback 01, le estamos colocando una IP. Esta IP, ¿quién nos la asigna? Nos la asigna nuestro ISP. Nuestro proveedor de Internet nos dirá cuál es esa IP. Ahora creamos nuestra ruta estática predeterminada. Decimos, oiga, hiperroute 0.0.0, 0.0.0 por la loopback 1. O por la IP de siguiente salto si fuera una interfaz interna. Ahora nos metemos en la configuración del proceso OSPF, que estamos manejando el proceso 10, router OSPF 10, y emitimos el comando Default Information Originate. Esto no es exclusivo de OSPF. Ese comando lo pueden usar en IGRP, lo pueden usar hasta en RIP, pueden usar este comando y hace exactamente lo mismo. Propaga esta ruta estática que tenemos aquí, se la informa a los otros routers. Ahora, ¿cómo comprobamos esa ruta estática? Pues, primeramente vamos a comprobar que se esté publicando en el router, que esté establecida en el router donde la configuramos. Entonces, si nosotros miramos la tabla de enrutamiento de nuestro router, vamos a ver una ruta estática S, el origen de la ruta S significa que es estática, y el asterisco lo que nos indica es que es la ruta candidata a ser la ruta predeterminada. Y nos dice que para la red Quad 0 la tenemos directamente conectada a través de la loopback 1, es decir, esta es nuestra ruta estática predeterminada. Aparte nos está diciendo que el gateway de último recurso es el 000 a la red 000. Esto ya nos indica que sí, tenemos bien configurada nuestra ruta estática predeterminada. Ahora, en R1, si nosotros le decimos a R1 que nos muestre la ruta, vamos a mirar que tenemos una ruta aprendida por SPF que tiene un asterisco, quiere decir que es la ruta candidata, ruta predeterminada, y que es una ruta de tipo exterior 2. Esto lo pueden ver en la nomenclatura que aparece si no le colocamos / barra begin gateway. Y nos dice que la ruta para la red
predeterminada o para todas las demás direcciones que no tengan otra coincidencia, va a ser vía 10.1.1.6 a través de la interfaz Gigabit Ethernet 000. Es decir, esta es nuestra IP de siguiente salto y esta es nuestra interfaz de salida para nuestra ruta predeterminada que aprendimos por OSPF. Y esto es R1 y lo miramos en la diapositiva, efectivamente. Para llegar allá vamos por la interfaz de salida Gigabit Ethernet 00 y por la IP de siguiente salto 10.1.1.6, que es la interfaz del router. En R3 debe pasar lo mismo. Su interfaz de salida debe ser la Gigabit Ethernet 001 y su IP de siguiente salto debe ser 10.1.1.1. Vamos a mirarlo a ver. Perdón, 119. Punto 1.9, sí, perdón. Y aquí lo tenemos. Aprendida por OSPF, ruta de último recurso, a través de el gateway 10.1.1.9 y la interfaz de salida Gigabit Ethernet 001. De esa manera lo comprobamos. ¿Dudas, inquietudes ahí? Como ven, el comando, la magia está aquí. Default Information Originate, no hay más. ¿Dudas hasta ahí? Por el momento no, señor. Vale, listo. Ese comando Inge se me dijo que era para propagación de ruta, ¿cierto? Sí, para que el Ah, router listo. donde estoy le informe a los demás que él tiene una ruta estática predeterminada. Y los demás la usen como ruta predeterminada también. Listo, listo. Gracias, Este Inge. packet tracer también háganlo. No lo vamos a hacer aquí, pero también háganlo. Este packet tracer, porque pues los comandos son muy sencillos. Los packet tracer tienen una cosa, ya ustedes tienen que haberse dado cuenta. Hay cosas en los packet tracer que no están en la documentación y que nosotros los instructores no les decimos. Por eso es bueno que hagan los packet tracer, ¿vale? Listo, Inge. Verificación de OSPF. De esto ya lo hemos venido bien, la verificación de OSPF. Los comandos para verificar OSPF son el show IP, el show IP interface brief, bueno, eso no es específico de OSPF, pero nos permite ver las interfaces activas y el direccionamiento. El show IP route, ese lo vamos a usar con cualquier proceso de enrutamiento porque nos muestra la tabla de enrutamiento. Pero tenemos el show IP OSPF neighbors para ver los vecinos, el show IP protocols para ver el estado de nuestro protocolo de enrutamiento. Ahí podemos ver los routers de los que recibimos información, las interfaces pasivas, todo ese tipo de cosas. El show IP OSPF y el show IP OSPF interface. Y vamos a mirar. El show IP OSPF neighbors nos muestra los vecinos con la prioridad. Recuerden que le podemos establecer prioridad con el estado de adyacencia. Aquí tenemos adyacencia full y guión. Este full y guión, ¿por qué? A ver. Este full y guión, área única. Bueno, full y guión, ¿por qué? Porque tenemos. Ok. Porque resulta que aquí estas redes deben estar como punto a punto. Entonces, no tenemos redes, adyacencias de DR, DR other, two-way y cosas de esas, sino que tenemos full guión. El dead time, el tiempo en que se va a morir el router si no recibimos un paquete hello, la dirección de y la interfaz a la que estamos conectados en el router. La configuración del protocolo SPF con Show IP Protocols. Cosas importantes, el proceso, el ID de proceso, el ID del router, las interfaces que están habilitadas para el enrutamiento. Aquí nos aparecerían las interfaces pasivas, pero no hay ninguna configurada como pasiva. Y los routers de los que estamos recibiendo información de enrutamiento y la distancia administrativa del proceso. Verificación de OSPF específica del proceso de OSPF. Vamos a ver cosas similares. El proceso SPF,
el ID de enrutamiento. Por acá vamos a ver los intervalos, deben estar por aquí. A ver. Bueno, no están por acá. Pero nos dice el área en la que estamos, el área backbone, que es el área 0, cuántas veces te ha ejecutado el algoritmo de SPF, y las interfaces propiamente dichas, que este comando lo hemos usado mucho, y cuando consultamos una interfaz o SPF nos muestra el proceso SPF al que está vinculado, el router ID, el tipo de red, efectivamente está configurada como point-to-point, y el costo de la interfaz. Aquí sí nos muestra el tiempo de hello y el tiempo de dead, que serían tiempos importantes. Nos muestra los vecinos, cuántos vecinos tiene y cuántas adyacencias de vecinos tiene. El hecho de que un router sea vecino no necesariamente indica que tiene una adyacencia. Y la adyacencia que tiene, la tiene con el vecino 222. Y no necesariamente significa que tiene una adyacencia porque puede haber problemas en el proceso OSPF. Quiere decir que si aquí tenemos dos valores diferentes, tenemos algún tipo de lío. Porque las adyacencias pueden ser o full DR other o full de DR o full BDR o el full two-way. Bueno, esto Show IP o SPF Interface Brief, esta es una modificación, nosotros generalmente usamos sin el OSPF, pero si le incluimos el OSPF nos va a mostrar las interfaces, el ID de proceso, el área a la que pertenece cada interfaz, la IP de la interfaz con su longitud de prefijo, el costo de la interfaz, el tipo de red, que aquí nos dice que es una red peer-to-peer o punto a punto, y el número de neighbors que tiene y adyacencias que tiene. 0 vecinos, 0 adyacencias, un vecino, una adyacencia, un vecino, una adyacencia. Este comando resume buena información que podemos utilizar. Vienen dos validadores de sintaxis que no vamos a hacer y vamos a hacer el packet tracer 271 y el packet tracer 273. El 271 y el 273. Empecemos, por favor, con el packet tracer 271.